Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal zaragocista Rugido TV, el zarpazo a la nueva actualidad del Real Zaragoza. Hoy seguiremos con los nuevos fichajes y conoceremos un poco más a Juanjo Narváez, delantero colombiano procedente del Betis. ¡Comenzamos! Pues mira, la verdad que jugaba siempre con mis compañeros de colegio en Colombia con 6 años, pero nunca pensé llegarme a dedicar a esta profesión, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, con 7 años vino un ojeador cuando yo jugaba con mi colegio y pues mira, me propuso que si me quería meter ya de lleno en el fútbol y bueno, empecé a entrenar, la verdad que me gustó bastante y bueno, pues lógicamente contento de haber tomado esa decisión y bueno, de haberle elegido esta bonita profesión. Sí, fue todo muy rápido. Como tú dices, bueno, ni siquiera había hecho parte de la selección de mi país, ni mucho menos, y bueno, pues llegarme a encontrar con la posibilidad de viajar a Europa, de presentar pruebas en algunos equipos, y bueno, ya cuando viajé y ver el interés de todos esos equipos por tenerme, pues la verdad que me sorprendí en ese momento, y bueno, luego cuando ya me llega la propuesta del Real Madrid, pues mucho más, imagínate. Pero bueno, siempre he conseguido las cosas a base de trabajo y la verdad que contento de haber llegado hasta aquí. Sí, es mi vida, es todo. Yo creo que bueno, desde que empecé de lleno con el fútbol, es todo. Para mí, para mi familia, la verdad que vivo de esto y para esto, y la verdad que estoy muy contento de haber tomado la decisión desde muy pequeño. Bueno, la verdad que soy muy tranquilo, muy familiar, como todos los colombianos, muy apegado a mis padres, muy cercano con toda la gente que me rodea y bueno, siempre intento ser un chico tranquilo, trabajador y que lucha por los sueños. Siempre que había venido aquí a jugar o a enfrentarme al Zaragoza, la verdad que me sorprendía, ¿no?, el ambiente de fútbol que se vive aquí, y la verdad que es un privilegio estar aquí en un club tan grande, con tanta historia y bueno, pues esperamos que estos 3 años de momento que voy a estar aquí, pues que sean llenos de mucho éxito. Sí, la verdad que bueno, lo estaba viendo y me sorprendía, ¿no?, la cantidad de colombianos que habían pasado por aquí. Siempre, bueno, han hablado muy bien de la forma en la que los han tratado, el ambiente que han vivido aquí, y nada, como tú dices, ahora me toca a mí demostrar con trabajo y bueno, y esperemos que también con goles y nada, a darlo todo por este club y bueno, esperemos que sea un año plagado de éxitos. El único objetivo que puede cabernos en la cabeza a nosotros es subir al equipo a primera división, que es donde tiene que estar. Creo que hay muy buena plantilla para poder conseguirlo y nada, en lo individual lógicamente aportarle lo máximo posible al equipo. Como siempre digo, lo mínimo es las ganas, el esfuerzo, el sacrificio por los compañeros y bueno, si más adelante también los puedo acompañar con goles, pues mucho mejor. Esperemos que más pronto que tarde la afición pueda estar acompañándonos y nada, lo único que les puedo decir es que el equipo va a luchar, va a trabajar por conseguir ese objetivo, lo vamos a dejar todo en el campo y bueno, esperemos que sea un año bueno para todos nosotros y que podamos dar ese regalo a la afición que se merece. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale like, compártelo y coméntalo. También puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, PZ Rugido Zaragocista. Y también tenemos el buzón del aficionado para que te pongas en contacto con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, que será Adrián González.